asesorías en la redacción de documentos técnicos, financiamientos, también en este caso para la implementación o elaboración del prototipo, los pagos de las tasas, tenemos incentivos, tenemos nuestro reglamento de propiedad intelectual que podemos compartirlo, pueden revisarlo para poder conocer todo lo que de los servicios que nosotros ofrecemos como área de investigación, y siempre vamos a estar muy contentos a recibir sus propuestas, sus comunicaciones, ya sea a través de nuestros correos, que podemos ponerlos en el chat. Seguramente que Abel ya lo ha estado colocando, pero igual podemos recordar nuestros correos en el chat. También tenemos, o a través del Teams, también es otro medio de comunicación oficial de la universidad. Y de esa manera podemos ir acompañándolos en este proceso. Si de repente la mayoría que estamos participando somos docentes y vemos que tenemos un grupo de estudiantes que están muy interesados en desarrollar patentes, pueden comunicarse con el doctor, Abel Oruna o conmigo para organizar una capacitación, una charla especial para sus estudiantes. ¿Sí? Entonces podemos aprovechar todos estos mecanismos, estos soportes que brindamos nosotros como área de investigación, y también a través del CATI, que es, tenemos un convenio firmado con Indecopi, a través del cual nosotros recibimos capacitaciones constantemente y digamos que estaríamos en las condiciones de poder brindarles el soporte en todo este proceso. ¿Sí? Entonces, aprovechemos también esta oportunidad que nos ofrece la universidad y quedamos muy atentos a todas las consultas que nos puedan realizar. Sí, me parece... Excelente. Muy bien, muy bien. Gracias, Muchas Abel. gracias, Miriam. Muy bien, muchas gracias por haber compartido la información, como siempre, tan diáfana y tan didáctica. Más bien, queríamos anunciar que ya tenemos a Cristian Valdés, nos está acompañando en este momento. Quiero darle la bienvenida. ¿Cómo estamos, Cristian? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, sí se te escucha mientras te estamos presentando para esta última sesión, ¿no? Cristian Valdés es profesional en Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha cursado la maestría de Propiedad Intelectual e Innovación en la Universidad de San Andrés de Argentina. Además, ha seguido capacitaciones a cargo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China, todos relacionados con el sistema de patentes, búsqueda de patentes y la gestión de propiedad intelectual. Actualmente se desempeña como especialista en patentes de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías de Indecopi, desde donde tiene a su cargo la articulación del sistema de patentes con el SINATCIT, con CITEC, y la participación de inventoras peruanas en la Feria Kiwi, entre otras actividades. Entonces, dejamos con ustedes a Cristian, a quien ya lo conocemos. Le damos la bienvenida y cedemos la palabra. Cristian, buenas tardes. Bien, muchas gracias, doctor Oruna. Bueno, gracias por la presentación y por la espera. Estamos atendiendo bastantes servicios de capacitación hoy por hoy. Y bueno, estoy en un espacio en el que no tengo mi cámara disponible, así que solo voy a tener que hacerla por audio, aunque ustedes ya me conocen. Y el día de hoy vamos a hablar un poco del documento técnico de patentes, que es, digamos, una parte fundamental para la presentación de la solicitud de patente, principalmente porque es el documento de patentes el que va a definir el destino del registro. Y esto lo vamos a ver a través de esta exposición, es decir, vamos a ver cuál es la importancia de cada una de estas partes y qué debemos tener en cuenta para que no fracasemos en el registro de un buen invento porque está mal redactado, que es como suelo expresar esta exposición. Bien, ¿me confirman si se puede ver mi pantalla? Sí se puede ver, Cristian, gracias. Excelente. Entonces, nosotros sabemos que cuando se presenta una solicitud de patente suceden tres cosas. Vamos a
presentar el petitorio o formulario donde se va a expresar quién está solicitando, quiénes han creado la invención y por quién está siendo representada esta solicitud. Y además, en el recaudo anexo de esta presentación, se va a colocar lo que conocemos nosotros como un documento técnico, ¿no? Para eso vamos a redactarlo y vamos a expresar allí de manera clara y completa cuál es la estructura de la invención, ¿no? Si fuera un dispositivo, un producto, vamos a describirlo formalmente, ¿no? Sus antecedentes, con las partes que lo componen, por cómo funciona y finalmente por lo que nosotros vamos a apropiarnos, visto de alguna manera, para que nadie más lo pueda utilizar. ¿Ok? Y finalmente lo que también se presenta es el comprobante de pago de la presentación. Si existen estos tres elementos de manera genérica, o sea, simplemente por existir, sin importar el fondo, se acepta la presentación de la solicitud de la patente. Basta que exista petitorio, el documento técnico en algún extremo, bien o mal redactado, y el comprobante de pago, el trámite de patentes inicia. Es como el gatillador del inicio de un trámite administrativo donde vamos a empezar a recibir notificaciones sobre el trámite. Y una de las principales notificaciones es el examen de patentabilidad, que es uno que viene a ser el más importante y que analiza el fondo del documento técnico. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes trasladarte por el trámite de patentes, y lo cito un poco de memoria, a través de la admisibilidad a trámite, el examen de forma, la publicación, el periodo de oposiciones y hasta el examen de patentabilidad en un tiempo de, no sé, ponle 1 año y medio o 2 años, sin recibir nunca una opinión sobre el fondo del documento. Y finalmente te dan la opinión del fondo del documento y te dicen no es patentable. ¿Por qué? Básicamente porque se presentó mal, primero, ¿no? Y muchas de las opiniones técnicas tienen muchísimo que ver con la falta de claridad del documento técnico. Tienen que ver con la falta de la categoría de la reivindicación. O sea, no te hablan de si el invento es bueno o malo, te hablan de cómo se ha redactado. Entonces, por bastante, en mi opinión, el proceso de redacción de la solicitud de patente es muchísimo más importante que concentrarse al principio en redactar el petitorio o en ver dónde se paga, ¿no? Esas son cuestiones que se pueden resolver, pero presentar mal la solicitud, mal redactada, te da un examen técnico muy fuerte, o sea, con muchos argumentos de parte del examinador para rechazar la solicitud, y te deja con pocos argumentos, porque no puedes modificar lo que presentaste inicialmente para poder resolver ese examen. Dicho esto, vamos a continuar. El documento técnico sabemos que es el que describe esta invención de manera detallada y tiene una estructura determinada, es decir, tiene un principio, probablemente puedo decir que tiene un título, y el título sería el título de la invención, y concluye con las reivindicaciones, que es lo que yo me quiero apropiar, digamos, de esta invención. Este documento técnico tiene que describir la invención y tiene esta estructura. Tiene una descripción, unas reivindicaciones, un resumen y unos dibujos. La descripción contiene la cantidad de páginas más extensa, pueden ser 15, 17, 20, 200 páginas. Y las reivindicaciones a lo sumo pueden tomar, bueno, dependiendo de la solicitud de patente, 1 o 2 páginas. Pero para entender las reivindicaciones, que son sentencias precisas, o sea, sentencias como oraciones precisas que indican qué es lo que tú te vas a apropiar del estado de la técnica, ¿no? Por ejemplo, un reposavasos caracterizado porque en el interior del reposavasos se encuentra un dispositivo de resistencia que permite calentar el vaso que se posee encima.
Entonces, si no existían antes los reposavasos en ninguna parte del planeta, ahora existe uno que es o funciona para calentar los vasos que se posan encima, ¿no? Ahora, si este reposavasos además es complementario o compatible con un vaso que permite la tecnología inalámbrica para que pueda calentar por inducción tal vez, entonces todo el conjunto es una invención y se debe reivindicar cada parte caracterizándola. Pero para poder entender esa reivindicación de una oración, es decir, de 2 o 3 líneas, donde tú te apropias algo que has creado, tienes que colocar toda una descripción sustancial sobre cómo, por qué, cómo lo realiza, cuál es su versión preferente, qué otras modificaciones pueden tener que están contenidas en la misma reivindicación, a fin de que se pueda anteceder, digamos, en la descripción lo que uno se va a reivindicar. El resumen es accesorio porque finalmente el examinador lo que tú propones lo cambia para que exprese correctamente la invención cuando se publique, y los dibujos se consideran un recaudo anexo. ¿Puedes presentar patentes sin dibujos? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Aquí se plantea como estructura, pero yo les pregunto a ustedes, y como siempre ya saben que hago preguntas y me gustaría que las contesten de lo que entienden o de lo que creen para ir conversando. ¿Consideran que una patente podría adjuntarse y presentarse, ¿no? Podría presentarse sin ningún dibujo? A ver, ¿dónde está mi chat de la reunión? Aquí está, esto se puede... Aquí está el chat, lo veo. Ajá, Ketty dice que depende. Bueno, esa es una respuesta abierta, ¿no? Yo quiero saber una respuesta, ¿sí o no? ¿Qué pasa si les dicen, redáctame este invento, pero no uses ningún dibujo? ¿Podrías? No, dice Milvia, no podría describir algo. Sí, pero no sería atractivo para el comprador. Ajá, Karen, mira esa declaración. Benjamin dice que sí, no porque, Solange dice, no porque debe tener una idea del modelo o esquema para que pueda proceder la solicitud, ¿ya? No, ya que muchas veces no se puede explicar todo con palabras, dice David. Sí, pues en la redacción debe describir el invento, dice Luz. Veo así opiniones divididas, pero yo me voy a inclinar de manera precisa por el sí, ¿ok? Pero voy a ir explicando por qué no estoy de acuerdo con algunas cosas de las que dicen. Milvia dice no a secas porque estimo que depende de una imagen para pues, ser descrita, ¿no? Ketty puede decir depende porque hay cosas que sí y hay cosas que no podrían ser descritas a través de imágenes. Y eso lo entiendo, o sea, es un depende de qué invento, así que es aceptable. Pero Karen dice sí, pero no sería atractivo para el comprador. Bueno, si me someto a la lógica del sistema de patentes, en el sistema de patentes tú estás buscando proteger algo para ti, para encontrar en esa protección la forma en la que tú vas a denunciar a otro por haber copiado el invento que tú has protegido. ¿Estamos? O sea, esto no lo ve ningún comprador. O sea, si yo presentara una patente sin dibujos, o por último, si se presentan los dibujos, esos dibujos no sirven para vender el invento porque sirven para explicarlo, no sirven como función de marketing. Ahora, si estamos hablando del extremo de comprador de la patente, ¿no? Comprador de la tecnología, podríamos considerar la opinión de Karen como algo válido en la medida que tú tienes que hacer lo máximo para que se comprenda la invención. Y allí vamos a volver a la diapositiva y vamos a decir que está incluida dentro de la estructura, pero formalmente, y creo que por allí alguien lo mencionó, sí podríamos describir un invento sin la ayuda de ningún dibujo, siempre que tengamos bastante claro qué estamos describiendo. Para eso finalmente sí existe el invento, sí debo demostrar que está en posesión mía,
y por eso no debería quedar duda de la descripción. No quiero decir que vamos a evitar utilizar dibujos, solamente estoy diciendo que los dibujos, si luego seguramente vamos a ver una solicitud de patente, pueden ser considerados un anexo. Y si no coloco ninguno, no pasa nada. Igual se presenta la solicitud. Pero se prefiere tener dibujos. ¿Ok? Y dice, ¿por qué es importante redactar bien? Ya lo he ido mencionando, no me voy a quedar mucho tiempo acá. Dice, para evitar tener observaciones de claridad ante el examinador de patentes. Ya lo había mencionado, así que si el examinador quiere encontrar el por qué quiero reivindicar en este hipotético del calentavasos, del reposavasos que calienta un vaso, tengo que redactar bien mi documento técnico para que todo lo que yo quiera redactar esté contenido allí y explicado. Para evitar modificar el documento técnico con información que no se reveló al inicio. Bueno, o sea, no solamente para evitarlo, sino es que eso no se puede. Y a veces, cuando te responden un examen técnico, tú terminas intentando explicar al examinador lo que quisiste decir o le intentas decir al examinador que interprete cosas de los dibujos, y aquí va la peligrosidad de depender de los dibujos. Le intentas decir al examinador, bueno, en el dibujo se observa que tal o cual pieza se ve de esta manera y funciona para tal o cual objetivo, pero nunca lo colocaste en el documento técnico. Y eso es una dependencia negativa y falsa hacia los dibujos. Tú deberías intentar redactar un documento técnico sin pensar que existen los dibujos. Y luego, finalmente, hacer referencia a ellos en la realización preferente. Es algo que dejo al aire porque lo vamos a explicar mejor más adelante. Luego, dice que el alcance de la protección jurídica sea lo más amplia posible para evitar la competencia por invenciones similares. Y acá vamos con el alcance de la protección jurídica. Si les hago una pregunta así de examen, que digamos voy a realizar en este momento, ¿no? ¿Qué parte del documento técnico determina el alcance de la protección de la patente? ¿Qué me dirían ustedes? Y teníamos varias partes, ¿no? La descripción, las reivindicaciones, el resumen o los dibujos. Responderían ustedes. Si en un examen les ponen esa pregunta, ¿no? ¿Qué parte del documento técnico determina el alcance de la protección de la patente? ¿La simple descripción de todo el invento o las reivindicaciones que me permiten apropiarme de algo que acabo de crear? O el resumen de la invención, ¿no? Que es un párrafo de 200 palabras. O los dibujos que gráficamente expresan el invento. ¿Qué opinan? Ajá, las reivindicaciones. Perfecto. Bien. Ahora que ya voy viendo que se van conectando conmigo, tenemos que pensar en esta lógica, ¿no? Que se redacta el documento para lograr algo.
se redacta el documento para lograr protección. Esa protección viene por el lado de las reivindicaciones, pero para entender las reivindicaciones necesito una buena información que las sustente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso tiene que quedar como un tópico de alcance del trabajo de redacción. Mientras mejor haga la redacción, tiene que ser orientada a la protección de la solicitud. Eventualmente esto va a decantar en que voy a divulgar bien el invento y cualquier otro invento que intente acercarse a la información que yo he divulgado ya no podrá protegerse por falta de novedad. El documento técnico tiene que tener claridad, es decir, no puede ser un párrafo de corrido sin puntos ni comas que hable de manera dispersa del invento, sino tiene que tener un orden lógico, un orden secuencial para ser descrito. Esto obedece bastante a las reglas de buena redacción o redacción adecuada. Además, la claridad tiene que ver mucho con cómo se colocan los números, es decir, que si yo hablo siempre en todo el documento de un 50% de composición de un insumo en el documento, yo no voy a ir a las reivindicaciones a redactar 51%. Entonces debe ser claro, debe ser compatible y en todo el documento que estoy hablando de un rango de porcentaje, de una pieza en específico, llamándola con el mismo nombre siempre, o en todo caso, si no es llamándola con el mismo nombre siempre, vamos a identificarla con números y siempre con el mismo número para que esta pueda ser identificada, esta pieza o parte o paso pueda ser siempre identificado, convirtiendo al documento en un documento, a pesar de describir un dispositivo que puede ser complejo, en un documento fácil de leer para alguien que es especialista en la materia técnica. Otra forma de característica es la unidad de invención, que esta es un poco menos observada en los exámenes técnicos y tiene mucho que ver con tener dos inventos en el mismo documento técnico. ¿Cuándo pasa esto? Cuando, por ejemplo, tenemos un procedimiento para la fabricación de un producto y un producto. Quiere decir que hay unidad de invención entre el procedimiento para fabricar algo y ese algo, porque tienen que ver. Entonces yo puedo tener una patente que proceda a proteger el procedimiento de la fabricación más el producto. Procedimiento más producto. Pero ¿qué pasa cuando este procedimiento es genérico y el producto puede ser producto de ese procedimiento, pero como cualquier otro producto que pueda resultar de esos pasos? Entonces empieza a perderse la hilación entre el producto y el procedimiento, o entre dos productos incluso. Donde vemos bastante fallas en unidad de invención en productos farmacéuticos, donde las moléculas que se reivindican, donde las moléculas o las composiciones o los complejos de composiciones que se quieren reivindicar tienen muchos radicales, ¿ok? Y cada uno de los radicales tiene efectos técnicos diferentes, y si tiene efectos técnicos diferentes, probablemente estemos ante diferentes invenciones. Entonces, las famosas fórmulas Marcus o que hacen reemplazos de radicales por diferentes formas de moléculas pueden ser consideradas como faltas de unidad de invención. Tienes que tener divulgación completa, es decir, no te puedes reservar partes. Tienes que describir el invento de 0 a 100, no importa si es que partes de algo obvio, como por ejemplo, la presente invención consta de una silla que tiene 4 patas. Bueno, parece obvio, pero hay que partir de algo para comenzar a describir cómo esa silla de 4 patas mide la disposición ergonómica del cuerpo humano y le muestra una alerta en la computadora del usuario para que éste corrija su postura. Entonces, no puede existir lo segundo si es que yo no divulgo todos los antecedentes desde lo más básico hacia adelante para lograr el invento. Y como siempre, lo que siempre va a pasar, y es un consejo que aunque no se da siempre, es que el examinador de patentes busca
en el documento técnico, en una de las partes del documento técnico, cuál es el problema que busca solucionar el invento. Yo hace un momento acabo, o sea, digo cosas al aire pues que se me ocurren. Yo realmente no sé si son inventos o si son simplemente ideas que suelto pues para ejemplificar. Volvamos a la silla que le avisa a su usuario que tiene una mala posición ergonómica. Si yo no explico por qué esta silla tiene sensores, por qué esta silla se intercomunica con una computadora para enviar señales de posición, señales de alerta, no necesariamente esto está bien explicado. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer al explicar de esta manera sin identificar el problema? Estás forzando al examinador de patentes a identificar por qué se solucionaría algo con esta composición de elementos. Entonces, se suele incluir un pequeño background de el campo tecnológico en el que se desarrolla el invento, y dentro de la descripción de la invención se suele incluir una descripción del problema que se desea resolver. Todo esto con la simple intención de explicarle al examinador por qué estamos haciendo esto, ¿no? Porque esto que describimos está existiendo. Y finalmente, una de las características que debe mostrarse en el documento técnico es que éste pueda servir para que la invención pueda reproducirse. Esta imagen que estoy utilizando en la parte de reproducible tiene que ver con, por ejemplo, se llama a un ejemplo, un método para tomarse una selfie en un baño. ¿Creen que si describo el método, el producto de cada uno de las personas que tienen un teléfono inteligente, que tienen un espejo en el baño, que se tomen una foto, tendrán exactamente los mismos resultados? ¿Creen que un procedimiento de ese tipo sería reproducible? ¿Qué opinan? ¿El procedimiento para tomarse una selfie sería reproducible? Sí y no. Como siempre, yo espero discusión, o sea, no hay respuesta buena ni mala, sino que hay un extremo en el que ustedes dicen que sí o que no. Ya, Luis dice depende, que es la respuesta legalista cuando ponen eso. Yo creo que no van a tener el mismo resultado, ¿ok? Pero como procedimiento, si yo coloco 5 pasos que estén bien explicados, probablemente el procedimiento se pueda reproducir. Pero ¿qué pasa con las patentes? En los procedimientos que se describen en las patentes se espera que el resultado siempre sea el mismo, como el procedimiento para la purificación de agua, como el procedimiento para la toma de fotografías de personas invidentes, ¿no? ¿Ustedes creen que un invidente puede tomar una fotografía siguiendo un procedimiento si no ve? O sea, le sumas factores a este mismo ejemplo y te das cuenta que hay procedimientos que podrían no ser replicables, por lo tanto no tendrían aplicación industrial, es decir, no, cada iteración no te daría el mismo resultado. Entonces, a veces responder que sí, en la medida de que si escribo 4 pasos que cualquiera repita, es posible, pero no necesariamente si los repiten me da el mismo producto. Entonces, yo me inclinaría ahorita por el no, pero siempre que se pueda escribir bien algo, podríamos saltar esa posibilidad. Como el ejemplo es un poco vago, no necesariamente espero que todos respondan lo mismo. Hay que verificar los conceptos que vamos a tener en cuenta para redactar un documento técnico, y es que hay 2 cosas diferentes que debemos identificar siempre: los elementos técnicos y las características técnicas. En el sistema de patentes, un invento se define por los elementos técnicos que la conforman.
Y los elementos técnicos son las partes que conforman esa invención, es decir, cada una de las partes que compone el objeto y las debes identificar para describir este invento. Sin embargo, estos elementos no revelan el nuevo funcionamiento o conformación que le otorga la ventaja o el nivel inventivo, es decir, solamente son elementos identificables, partes. Y para comenzar a redactar un documento técnico debes identificar los elementos técnicos y las características técnicas. Por ejemplo, 4 patas, 16 tornillos y un tablero son elementos técnicos. Es más, se coloca de manera despectiva como meros elementos técnicos que de por sí pueden conformar cuatro, o sea, ¿qué hago con 4 patas? Pueden ser 4 palos, 16 tornillos y un tablero. 4 tornillos por cada palo o pata que se unen a un tablero y se pueden conformar como una mesa. ¿Estamos? Y dice, de tal manera que cada pata aloja 4 tornillos que se enroscan en el tablero. ¿Cómo podríamos perfeccionar estas características técnicas? O sea, esta descripción técnica. Que cada una de las patas se coloque en, en uno de los extremos del tablero o en uno de sus vértices. Y así tú tendrías una mesa convencional. ¿Estamos? O sea, se entiende la diferencia entre elemento técnico y característica técnica. O sea, la característica técnica está asociada a la descripción de la posición y de la función y de la interrelación entre los elementos técnicos. Por ejemplo, una mascarilla de protección contra el coronavirus que tapa la boca y nariz e impide la entrada de bacterias y el virus COVID-19. Está hecha de un material de tela revestido con otro material impermeable y tiene diseños novedosos, especiales y colores variados. ¿Estas son características técnicas o son características estéticas? ¿Qué opinan? Bien, no existen características técnicas porque no hay de fondo una función técnica. Esta es, bueno, sí, una mascarilla que tiene una función de protección contra males respiratorios, bueno, circunstancialmente contra el COVID-19, pero luego está revestida de otros materiales impermeables, tiene diseños especiales, colores variados. No hay cómo demostrar, o sea, no hay cómo interrelacionar estos elementos para decir que te ofrece protección contra el coronavirus. No hay espesores, no hay materiales filtrantes, no hay cómo se unen entre sí, simplemente dice pues que está revestido de otro material y ya. Entonces, si alguien te intenta vender esto, probablemente tenga mucho que ver con la expresión artística de la mascarilla que con la expresión técnica o por sus características técnicas. Es importante mencionar que la novedad de un invento está definida por las características técnicas que resuelvan el problema de la invención. Y es lo que debemos identificar con las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué problema hay? ¿Cuál es la solución que se ha realizado con un invento? ¿Y cuáles son las características técnicas que hicieron posible la solución? Entonces, allí ustedes tienen que darse cuenta que no solo es redactar por redactar, es que hay que responder estas interrogantes en el documento técnico y en la descripción. ¿Cuál es el problema técnico? ¿No? Actualmente los enfermos parapléjicos no tienen movilidad en uno o los dos hemisferios y necesitan soporte. ¿Cuál es la solución? Una silla de ruedas que les permita tener un soporte lumbar, un soporte tipo grúa que los eleve. ¿Y cuáles son las características técnicas que permiten hacer que mi invento cargue con el parapléjico para poder trasladarlo de un lugar a otro? Una columna vertebral articulada con una silla de ruedas, una oruga que permita moverlos, un arnés que soporte al enfermo parapléjico,
mando robotizado que le permita al asistente poder manejar al enfermo parapléjico. Todas esas características técnicas hacen posible que la solución exista, y la solución existe porque existe el problema. Sin estas tres preguntas respondidas, no es un buen documento técnico. O sea, puede ser sí que describo al aire mi invención, pero hace falta más información para que este documento sea mejor. Por ejemplo, máscara respiratoria con un velo de cubierta interna, hablando de mascarillas en relación con el ejemplo anterior. ¿Qué problema hay en la actualidad? Las mascarillas respiratorias moldeadas en copa que existen se realizan con capas de material a una capa premoldeada para mantener la forma en el uso de esta. ¿Cuál es la solución que hice con un invento? La máscara comprende una máscara moldeada en forma de copa que no necesita la aplicación de capas de material adheridas para mantener la forma de mascarilla. O sea, no tiene un recubrimiento o no tiene capas premoldeadas. ¿Y cuál es la característica técnica que hace posible que esta solución exista? En el lado cóncavo de esta mascarilla filtrante hay una capa que es un velo de cobertura que incluye un material no tejido con un gramaje de 5 a 50 gramos por metro cuadrado y un denier de fibra de 3.5 a la cual forma la cara interna de la máscara. O sea, te estoy diciendo cuál de los elementos o características técnicas permite que exista una mascarilla que no tenga pues, una cubierta plástica para existir. Esto es lo que a grosso modo debe tener un documento técnico, pero no debe estar así como está aquí, ¿no? Esto es solo un ejemplo. O sea, no es que vas a poner en tu documento técnico cuál es el problema que hay en la actualidad y tú le respondes al documento técnico. O sea, no va así. Se coloca como párrafos naturales que transcurren en la descripción de la invención para explicar esas tres partes. Hablemos de las reivindicaciones, ya que ya está clara la descripción del invento. Las reivindicaciones representan el núcleo de una patente, porque para ellas se trabaja. Perdón, que tuve que responder un mensaje urgente. Las reivindicaciones, hablemos de ellas, ¿no? Hace un rato les hice una pregunta, les dije cuál es el que le da el alcance legal a la invención. Si bien es cierto, la descripción permite que las reivindicaciones estén sustentadas, las reivindicaciones son el núcleo de la patente porque a través de ella voy a obtener la protección, emana de la interpretación de estas. Definen el alcance de la protección otorgada a una invención, el alcance jurídico, y estas deben redactarse en función a quién, a las características técnicas. Entonces, si yo no sé el problema, si yo no planteo mi invento como solución a ese problema, si yo no explico mi invento a través de qué características componen esta solución técnica, no podría jamás reivindicar bien. Entonces, todo está relacionado desde el principio del documento hasta el final. ¿Cuáles son estas características técnicas? Pues las que les decía, ¿no? Un posavasos que compone de dos cubiertas plásticas en cuyo centro se encuentra una conexión eléctrica tipo USB-C que le permite energizar a un inductor electromagnético que transmite energía hacia un vaso que está acondicionado para recibir energía electromagnética y esta activa una resistencia y así se calienta el contenido del vaso. Entonces, allí he descrito un montón de elementos que se relacionan entre sí. Las características técnicas serían aquellas que permitan que el agua se caliente. ¿Cómo está interrelacionada la parte A y B en el juego de inducción electromagnética? ¿Cómo se activa la resistencia? Todas esas características, mientras más profundas sean, más fuerte va a ser la reivindicación.
Esa es la manera de declarar que algo pues, es tuyo, ¿no? Es mío, ¿no? Es cómo yo he descrito esta característica técnica y cómo le brinda el alcance a la invención. Las reivindicaciones tienen que tener una estructura, digamos que son la parte más estricta en cuanto a su redacción respecto al resto. El resto, digamos, es redacción libre en la medida que quede claro de qué estamos hablando. Se les pide ciertas partes o cierta forma del documento técnico, sí, es cierto, pero finalmente es el lenguaje natural en el que ustedes se expresan. Sin embargo, en las reivindicaciones, sí está el lenguaje natural, o sea, pues el inglés, el francés, el alemán, el español, pero tienen que tener dos partes, de manera, podemos decir obligatoria, pero hay casos en los que esto no sucede. Pero de esos casos no vamos a hablar porque nos vamos a poner un poco densos. Las dos partes más comunes y que se aceptan de manera generalizada, y si ustedes pueden ver cualquier patente las tiene, o la mayoría de ellas, muy raras veces no. La primera parte es el preámbulo, y es en el que se indica cuál es el objeto de la invención y todas las características técnicas que son conocidas y necesarias para la definición del objeto a proteger. Por lo tanto, mi posavasos será un posavasos de cualquier forma geométrica que contenga un espacio intermedio donde se aloje un circuito eléctrico o electrónico. Vamos, o sea, eso ya existe seguramente. Pero la parte caracterizante es caracterizado por o que comprende o una forma similar de expresión en la que se exponga de manera concisa cuál es la característica nueva. En mi caso sería un posavasos que tiene un espacio vacío entre dos piezas de cualquier forma geométrica o de una forma geométrica rectangular tal vez, o circular, caracterizado porque en el espacio vacío se aloja un sistema de inducción electromagnética y bueno, y la característica técnica puede ser más precisa. Este es solo un ejemplo, pero la parte caracterizadora es aquello que yo he creado, ¿no? No había posavasos con inducción electromagnética, ahora lo hay, y la característica es la del elemento de inducción electromagnética. Preámbulo, posavasos, característica, inducción electromagnética. Por ejemplo, este ejemplo habla de la mascarilla que estábamos revisando hace un momento, ¿no? ¿Qué es lo conocido? Una máscara moldeada en forma de copa, que mantiene su forma, punto y coma, una capa de material filtrante que es colocada en el lado cóncavo de la máscara que mantiene la forma, y un velo no tejido de forma que forma la cara interna de la máscara en el lado cóncavo de la capa filtrante, estando la capa de material filtrante y el velo interno conformados por la configuración a modo de copa de la cáscara, que conserva la forma. Ya, es que esa es una mascarilla de dos partes o de tres partes, ¿ok? No ha descrito nada especial, solo es una máscara moldeada. Caracterizado porque la máscara carece de una capa para conservar la forma en el lado cóncavo, o sea, es una mascarilla libre. Y porque el velo interno tiene un gramaje de 5 a 50 gramos y contiene fibras solapadas en fusión que tienen un diámetro medio de fibra de el entorno de 5 a 24 micrómetros y un denier de menos de 3.5, bueno, micrómetros. ¿Qué es lo especial acá? Que si bien es cierto, lo conocido es genérico porque se puede aplicar a cualquier mascarilla que tenga tres partes, esta característica técnica de velo interno de 5 a 50 gramos por metro cuadrado. Ahí se encuentra la parte caracterizante, o sea, lo conocido caracterizado por lo que he inventado, y a esa parte se le llama elemento de transición. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Reivindicación 1, aquí voy a utilizar mi puntero láser, aquí está la reivindicación 1 que comienza en el 1 y termina en este punto aquí. En la mitad, más allá del contenido,
tiene la parte caracterizante, ¿no? Un sistema de fijación ortopédico para fijar el primer fragmento de hueso 1, etcétera, 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 caracterizado porque, ¿no?, la rosca para hueso por una parte y el taladro roscado y la rosca exterior por otra parte presentan el mismo paso de los filetes 16, 17, 18 y 19. Bueno, es una característica, no estamos hablando del invento per se, pero no importa todo el contenido del preámbulo, lo que estoy diciendo es que en este invento yo estoy indicando que hay partes que son complementarias por un paso de rosca que en especial permite una función técnica. Parte preambular, transición, parte caracterizante. Luego vamos a revisar que hay reivindicaciones adicionales o dependientes. Si ustedes ven, hay una reivindicación 1, que no es la única, hay una reivindicación 2 y 3. Vamos a hablar de ellas. Las reivindicaciones adicionales son dependientes de la primera y precisan características adicionales a las que ya se han protegido en la primera, que es la más importante. Modos alternativos que están contenidos dentro de la descripción y dentro de la unidad de la invención, o modos alternativos o particulares en general. Y esto se define cuando algunas características podrían ser diferentes o que tengan elementos técnicos pues, adicionales que cumplan alguna función complementaria o una función técnica que si no existiera, igual el invento sigue funcionando, pero bueno, de manera más general. Son como para especificar. En este ejemplo, tenemos, hablando de la mascarilla que estaba descrita más arriba, tenemos la máscara respiratoria de la reivindicación 1, que habíamos descrito, pues que tiene un gramaje de 30 a 50, y dice, en la cual el velo interno tiene un gramaje de 10 a 30 y un denier menor de 2. ¿Se acuerdan cuál era la reivindicación anterior? De 5 a 50 y denier menor de 3.5. Ahora, esta reivindicación tiene una reivindicación dependiente que te acorta el rango de 5 a 50, lo pasa a 10 a 30, o sea, más corto el rango. Debe ser que allí tiene un efecto técnico más específico o preferible. Y un denier de fibra menor a 2. Bueno, el denier de fibra era 3.5, ahora es 2. Entonces está precisando el alcance. Ven la parte caracterizante en la cual, caracterizado por de tal manera que aquí vuelve a aparecer el término en la cual y es una característica de definición de material que normalmente no se hace en la reivindicación 1. Se hace en una reivindicación dependiente porque es probable que la reivindicación 1, al ser más general, proteja todo tipo de material y en la reivindicación 3 proteja pues un tipo de material preferido o preferente para realizar la invención. En este caso, para el de las mascarillas, dice que es polipropileno o mezcla de polipropileno. Y aquí se vuelve a repetir la transición en la cual y define el rango del diámetro de las fibras. Las reivindicaciones son enumeradas siendo la primera reivindicación independiente y las segundas reivindicaciones dependientes de la primera. A esto se le conoce como un árbol natural o normal de reivindicaciones. 2 depende de 1, 2 depende de 1. ¿Ya? Y díganme de quién depende 3. En su lectura, ¿no? Si ustedes leen la reivindicación 3, dice, la máscara respiratoria de la reivindicación 1 o la reivindicación 2. Díganme de quién depende 3. Quiero leer sus numeritos. Quiero saber qué ponen.
Chicos, ¿están ahí? Repito la pregunta. Si la reivindicación 2, la máscara respiratoria de la reivindicación 1 depende de 1, la reivindicación 3, que dice la máscara respiratoria de la reivindicación 1 o la reivindicación 2, ¿de quién depende? 3, ¿de quién depende? De las dos primeras, de 1 y 2, de 2. Ajá, Benjamín me ha respondido. Bien, puede ser esto muy confuso. Como yo sé que todo esto ustedes lo están entendiendo como literal, vamos a leer lo que dice. Dice, la máscara respiratoria de la reivindicación 1 o la reivindicación 2. Quiere decir que lo que sigue se va a aplicar a la reivindicación primera o a la reivindicación segunda. Quiere decir que esta reivindicación 3 podría ser un invento, o sea, quiero, es que no puedo dibujar, no sé cómo dibujar aquí para que, ¿qué es esto? ¿Pizarra? No, esto no es. Última pantalla, opciones de flecha, ayuda, puntero, pluma, ya, aquí está la reivindicación 1, ¿ok? ¿Ven mi número 1? La 1 tiene una dependiente 2. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hago una asociación de 3, ¿qué es lo que está sucediendo? Que 3 está diciendo que depende de 1 y 3 a la vez dice que depende de 2. Entonces, miren lo que está pasando. Voy a poner un color verde. ¿Cuál es el invento número 1 que se está protegiendo? Este de acá. ¿Y cuál es el invento número 2 que se está protegiendo? Ah, no veo mi puntero, lo puse amarillo. Uno morado. Este es el segundo invento. Ahora entienden por qué existe el término protección jurídica de la invención. Es porque cualquier persona que haga una mascarilla como la que está en la reivindicación 1, pero que no use el rango de 10 a 3, sino el rango de 10 a 30, que use el rango 40 a 50, que está contenido en la invención, pero que utilice el material polipropileno del velo interno, o sea, no está utilizando la reivindicación 2, el que me está copiando, está utilizando la 1 y la 3, entonces estoy protegido. ¿Me dejo entender? El por qué las dependencias deben ser analizadas al milímetro para saber cuál es el alcance de las reivindicaciones y si lo que se está fabricando fuera de mi empresa está cometiendo una infracción y a qué reivindicaciones. La reivindicación 4 en ese sentido, no sé qué, borrador, bueno, vamos a ver la reivindicación 4, ¿no? La máscara respiratoria de cualquiera de las reivindicaciones precedentes. ¿Qué significa esto? Que alguien me diga, ¿qué hago con esta reivindicación? ¿Cómo la dibujaría? Pluma. Voy a colocar acá 4.
Aquí está 4. Y 4 dice cualquiera de las anteriores. Lo voy a hacer con azul. 4 depende de 3, como también 4 depende de 2, como 4 también depende de 1. ¿Cuántos inventos más hay ahí? Esa es hasta pregunta de aritmética de examen de admisión debe ser esto. ¿Cuántas posibles invenciones o modalidades de la invención puedo tener en este juego de 4 reivindicaciones? 1 con 2, 1 con 2 y 3, 1 con 3, 1 con 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 4. 3, 4, 5 inventos. 6 inventos con la reivindicación 1 sola. Así que, bueno, espero que me hayan entendido, que este dibujo mal hecho haya servido para no sé, pues, para explicar de qué se trata la dependencia de las reivindicaciones y que entiendan que el alcance de las reivindicaciones no solo es redactar en la característica ya, sino ver de qué manera se dividen estas características para pasar de lo más general a lo más particular y encontrar el mayor espectro de protección posible. Voy a ver en el chat, tal vez pusieron algo como diciendo, no entiendo nada, repítalo todo. Encierro todo, dice Karen. Sí, pues. Pero no, es imposible encerrarlo todo, porque el todo sería como si todo fuera una reivindicación y todo dependiera de todo. Sí, sería el 4 encerraría solamente o tendría 3 direcciones a 1, 2 y 3, pero habría una versión sin 4 y una versión con 4 en todas las posibilidades. Sigo. Bueno, esto es una definición de lo que ya dije, ¿no? Hay que agregar características adicionales. Bueno, hablando de los dibujos, y no menos importante, los dibujos se realizan para, ojo, digamos, resaltado, ¿no? Marcador resaltador, así. Se realizan para mejor comprensión, no la comprensión. O sea, con los dibujos no es que tú vayas a comprender, es que es para comprender mejor. ¿Podrías definir el invento sin dibujos? Sí, ha pasado, pasará siempre, porque es posible describir algo literalmente. Sobre todo porque las reivindicaciones no dependen de los dibujos. La reivindicación existe per se como una oración. Nunca jamás podrían reivindicar una máquina para coser que se ve en la figura 1, caracterizado por, o sea, eso no se puede hacer. Por eso los dibujos quedan en un plano rezagado en importancia, aunque finalmente aportan mucho y en muchos casos ayudan a salvar exámenes técnicos, porque en los dibujos está visible cierto elemento técnico no descrito en la memoria descriptiva. Bueno, sigo. Deben ser ejecutados en líneas y trazos duraderos y deben estar numerados consecutivamente independientemente de la numeración de las hojas, como por ejemplo figura 1. O sea, en tu hoja, que puede ser la página 16, le colocas figura 1, 2 y 3. Y no pasa nada, está bien. Aquí hay algo que es, bueno, viene de una definición de un manual de redacción de solicitudes PCT y dice, ejecutados en líneas y trazos duraderos. Bueno, esto tiene múltiples interpretaciones, pero tiene mucho que ver con lo siguiente, que si yo les preguntaría en 1978 cómo se presentaban los dibujos de las patentes, ¿qué me responderían ustedes? Los leo, a ver. ¿Cómo se presentaban los dibujos en 1978?
Ajá. A mano. Es eso quería que coloquen a mano. Tal vez si hubiera habido impresoras de dibujo técnico, o sea, lo que quiero llegar es cómo se expresaba el dibujo técnico en 1970, 78, en el 50. Que las patentes no existen desde hace 10 años, ¿no? Las patentes existen desde 1400, creo, o de 1300. Podría ser impreciso, pero, o sea, las patentes no son nada nuevo. Así que así se ha impreso. ¿Cómo era esta impresión? ¿No? O sea, cómo se expresaba el dibujo a mano, o sea, cómo estaba expresado. Yo he estudiado en una facultad de ingeniería que me torturó mucho con dibujos a mano. De hecho, para mí era una tortura porque ya conocí el AutoCAD y las impresiones de los dibujos que venían del dibujo mecánico, del dibujo asistido por computadora. A tinta, ¿no? O sea, tenía estilógrafos, plumas, ¿no? Tenía mis estilógrafos marca Rotring, ¿no? Tenía mis compases marca Staedtler o Rotring, porque eran precisos y me permitían hacer dibujo. Los arquitectos, las personas que realizan dibujos, dibujo mecánico, son aquellos que tienen mucha especialización en dibujo a mano. Hoy día ya no tenemos tanta variabilidad, pero cuando se escribieron estos manuales y estas formas de presentar los dibujos, se expresó de esta manera, en líneas y trazos duraderos. Esa es la forma de expresar el dibujo, que debe ser lo más parecido a un dibujo técnico, expresado no por computadora, pero cuyas líneas sean capaces de distinguirse entre sí. ¿Cómo se presentaban esos dibujos de 1990 y tantos? Creo que estaba por acá, no sé. Acá está, ¿no? Este es un clásico dibujo a estilógrafo, ¿no? Y eso que dice figura 1, figura 2, parece de computadora, pero está dibujado con una regla de letras y el dibujante es experto. ¿Ven esas flechitas que están ahí? ¿No? Son dibujos a mano. Entonces, esto es a lo que se le dice trazo de línea, ¿no? Línea duradera. Lo dejo ahí para que lo reflexionen, porque esto está escrito desde que antes que existan las computadoras. Bueno, decía, los números de referencia pueden ser utilizados en los dibujos solo si figuran en la descripción y guardando correspondencia entre sí. Y a mí, en mi experiencia, cuando he dado soporte a personas que responden exámenes, uno de los cambios que normalmente suceden es que los números de referencia pueden cambiar. Puedo reenumerar todo y ese se considera un cambio formal, no un cambio de fondo. O sea, el invento no deja de ser el invento si tú le cambias los numeritos al dibujo. Y puedes agregar numeritos. O sea, el dibujo es el dibujo, pero la notación en ellos es lo que te permite entenderlos. Y conforman la última parte, para mí, en general, la penúltima menos importante, porque la menos importante es el resumen y es lo que incluso te modifica el examinador, pero igual todas se presentan, o se prefiere que se presenten, y se colocan al último porque son como documentos anexos y deben contener todos los elementos técnicos mencionados en la descripción. Eso sí, si yo menciono algo en la descripción que no he colocado en el dibujo como una anotación, podría llegar a anotarlo, pero yo no puedo decir, uy, este elemento técnico que tú ves acá en el dibujo se llama parte AB. Y esa parte AB funciona de esta manera. Si tú no lo mencionaste, no puedes incluir información solo porque está dibujada. No se puede suponer cómo funciona algo dibujado, salvo que sea sumamente obvio, y a veces eso obvio no necesariamente ayuda a responder exámenes.
Bueno, aquí están pues estas figuras, estos dibujos que, bueno, retrocedí para mencionárselos, pero no era necesario, estaban aquí algunos de ellos. Hay que tomar en cuenta, no existe número determinado de dibujos. O sea, pueden ser 20 dibujos si quieres. He visto momentos en los que han colocado dibujos de antecedentes, o sea, mencionas un antecedente, o sea, algo que se parece a tu invento, pero que estás mejorando. O sea, si es una silla de 4 patas, una de 3 patas, bueno, lo que sea, estoy dando un ejemplo tonto, pero cualquier otra cosa que sea tu antecedente, lo puedes colocar en los dibujos porque es un anexo y estás mencionándolo en la memoria descriptiva para compararte. Entonces, hace razón que puedas colocarlo como dibujo. Generalmente se realiza 1 o 2 dibujos por cada hoja del documento, salvo que sean pues planos de detalle como muy pequeños que no necesiten mayor espacio y podrían colocar 3 dibujos. Pero se puede colocar 2 dibujos por cada página. Y es recomendable que los dibujos no incluyan textos, o sea, textos como descripciones. Y si se trata a manera de procedimientos, o sea, el procedimiento es un dibujo, o sea, el procedimiento, un diagrama de procedimiento, que es el conjunto de bloquecitos, ¿no? y conexiones entre ellos, con números, porque están numerados los pasos. Si es necesario colocar alguna indicación como agua, vapor, entrada, salida, inicio, fin, se colocará, pero más que eso no necesita. Y cada elemento técnico debe tener una enumeración, sobre todo si va a ser utilizado en la descripción por inercia, ¿no? Pueden ser considerados como dibujos, tablas, gráficos que sustenten el nivel inventivo, o sea que tú vas a ir a tu descripción, vas a colocar un montón de texto y colocas tabla 1, ¿no? Evolución o eficiencia de una máquina o evolución del conteo de animales o de uvas o de frutas o algo que permita dilucidar algún dato técnico del invento por sus resultados o por su composición o por lo que fuera que haya que colocar en un gráfico. De hecho, eso no importa, el punto es que va en la parte de dibujos, no va incrustado como en tu monografía de trabajo universitario. En la mitad de todo. O en los documentos científicos van allí en la mitad de todo donde se muestran resultados, digamos, ¿no? No es así en las patentes. En las patentes se menciona el dibujo y luego se coloca como adjunto en la sección de dibujos. Bueno, ya tienes los elementos técnicos, ya tienes las características técnicas, ya tienes las reivindicaciones y los dibujos, ya estás listos para redactar la descripción y completar todo el documento técnico. Y este es el documento técnico, o así se vería. Es un documento que tiene una descripción preambular, digamos, título, campo técnico, antecedentes y descripción de la invención, y hay una segunda parte que es un poco más precisa, descripción de los dibujos, que es un texto, y la realización de la invención, es decir, la forma específica con la que tú vas a mostrar la invención en su máxima expresión o en su realización preferente. ¿Se acuerdan que en el ejemplo de la reivindicación decía que la reivindicación 1 dice que la mascarilla va de 5 a 50 gramos? Pues en la realización preferente yo debo colocar un rango muy específico de la conformación de esa mascarilla. ¿Por qué? Porque es la realización preferente. No significa que por describirlo así, la invención no tenga un alcance por la reivindicación, un alcance reducido, ¿ok? Y bueno, están las reivindicaciones que tienen un preámbulo y una parte caracterizante y, bueno, las características adicionales que son las reivindicaciones dependientes y finalmente el resumen. Y así se compondría un documento técnico. Bien, aquí yo pasaría a las preguntas mientras busco un documento técnico cualquiera que tenga por allí archivado, todos son muy parecidos, para mostrárselo y así
nos vamos entendiendo sobre el ejemplo más genérico que podría uno mostrarle. Perfecto, Cristian. Entonces estamos esperando las consultas levantando la mano o de repente a través del chat de nuestros compañeros que están o nuestros amigos docentes o nuestros queridos estudiantes participando de la sesión. Entonces estamos esperando esa participación o ya la información que está por compartir, Cristian, para poder seguir ilustrando este tema que implica la presentación de información o la redacción de solicitudes de patentes. A ver. A disposición. Ya encontré un documento de observaciones de un examinador de patentes, pero quiero encontrar un documento modelo. No olviden completar su asistencia en el chat. Benjamín Flucker ha estado compartiendo el link de asistencia, ¿no? Para poder computar la misma. Y recordarles ustedes que esta certificación se va seguidamente con un examen, ¿no? Para la certificación que va a otorgar Indecopy de esta, ¿no? De este evento denominado capacitación especializada en patentes. Las dos condiciones que se deben cumplir son primero la asistencia a estas 4 sesiones, ¿no? La asistencia total a estas 4 sesiones. Y segundo, el examen, ¿no? Que ustedes para el día de mañana, a partir de las 7 de la noche, van a recibir un correo electrónico, ¿no? En el que les van a indicar, ¿no? Las condiciones para dar la evaluación y va a estar habilitado desde mañana a las 7 de la noche hasta las 11:55 de la noche. Ojalá que Miriam nos precise un poquito más estas indicaciones. Bien, no sé si tenemos para compartir, Cristian, algunos datos adicionales. Sí. Sí, justo al final encontré ventanas. Por ejemplo, tengo este documento, ¿no? Este documento nosotros lo entregamos, digamos, como parte del programa. O sea, cualquiera puede, como ya han visto, buscar una patente y que esta le sirva de ejemplo en la medida de cuidar que esté bien redactada. O sea, eso tiene mucho que ver con seguir estas recomendaciones que hemos comentado. Pero un documento técnico se ve como lo que están viendo ahora. Comienza con una descripción y el título, ahí está. Bueno, en este caso es un martillo. Y ahí está, ese es el título del invento. Te preguntan por el objeto de la invención, el campo técnico, ¿no? ¿Qué antecedentes tienes para el martillo? Y va con 1, 2, 3, 4, 5 párrafos, 6, 7, 8, 9, 10 párrafos de la descripción de la invención. O sea, es como una página casi completa. No es muy extenso, es un martillo. Luego te habla de la descripción de las figuras, pero no las coloca, porque ya hemos visto que son como adjuntos. Entonces, para complementar la descripción de este invento, se adjuntan este juego de figuras, ¿no? Ahí está. Figura 1, 2, 3, 4 y 5, que te dice qué es lo que tú vas a ver. O sea, el examinador le avisa que aquí encontrarás esta información. Y luego vas con la realización preferente de la invención, que es aquella realización que le indica al examinador o a cualquiera que lea este documento una realización específica del invento y es la que se asocia con los dibujos, ¿no? Una cabeza 1 constituida por un cuerpo 11 alargado, en este caso de configuración sensiblemente cilíndrica por unos terminales 11 y 12, etcétera, etcétera, etcétera. Y habla de elementos 1, 2, 1, 1 y elemento 2, elemento 1, 2, elemento 1, 3,
elemento 1.1a, elemento 1.1b, 1.2b, 1.3b, en fin. O sea, es como notar cuáles son los elementos técnicos. Y continúa con la descripción de la modalidad preferente. Y si se dan cuenta, a veces la modalidad preferente es la que está más o mejor desarrollada. Luego están las reivindicaciones. Las reivindicaciones son o serían las que definirían el alcance jurídico, el alcance de la protección. Ya no son tan amplias. Aquí tienes 4 reivindicaciones. La primera es la más amplia. Tienes una segunda de acuerdo con la reivindicación 1, la tercera de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, y la cuarta, una reivindicación que depende de 2 y de 3. No, pero no de 1, o sea, es una característica que depende de que 2 y 3 existan. Y finalmente comienzan pues los dibujos, ¿no? Aquí hay un martillo que tiene, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Formalmente o de manera esquemática, 7 partes. Se le hace mención solo a números, no a nombres. Y aquí coloca pues figura 1. Debe haber una figura 2, figura 3, figura 4 y figura 5. Aquí hay 2 figuras por página, en otras hay solo una. Y finalmente, bueno, lo importante es que mantenga el rango de claridad. ¿Como esta se puede redactar la solicitud? Sí, como esto se puede redactar la solicitud. Hay otras formas de redactar la solicitud. Eventualmente no hay muchos cambios, ¿no? Normalmente siguen este parámetro y lo que cambia es el contenido. Aquí no hemos visto tablas, no hemos visto gráficos, pero que eventualmente sirven para otro tipo de inventos en los que pues, se intenta demostrar eficiencia, eficacia, régimen de consumo de un insumo, en el caso de reacciones químicas u otros. Así que ese sería pues un ejemplo de lo que verían en una patente, de lo que ustedes redactarían. Cuando alguien les diga, ¿es difícil redactar una patente? Bueno, de hecho, si conoces el invento, no debe ser difícil completar pues como 5 páginas de dibujos y unas 2, 3, 4, 5, las que fueran de la descripción del invento. Y eso sería. Muy bien, excelente, Cristian, muy agradecido por esta cuarta entrega en la que hemos estado atentos a algunos detalles muy puntuales y muy específicos sobre la redacción de solicitudes de patentes. No sé, tus palabras finales para con nosotros, Cristian, te agradecemos esta participación, igual que a la de tus compañeros del instituto, ¿no? Por esta amabilidad en esta instrucción que hemos tenido. Bien, bueno, yo me disculpo por no tener mi cámara encendida, de hecho no es habitual. Hoy día tuvimos un cruce, digamos, de la sala de sesiones, así que estoy un poco en mi sitio y si escuchan alguna bulla o alguna interferencia, pues que estoy un poco más al aire libre con mis compañeros. Así que los dejo hasta la próxima oportunidad. Creo que hoy es la última sesión, no sé si me confirman. Es la última sesión, sí, Cristian. Entonces, bueno, me amerita o me nace expresarles unas palabras de agradecimiento para quienes estuvieron no solo en esta, sino desde el principio, se mantuvieron conectados siempre con los temas. Creemos que hemos sido claros y si no lo fuimos, siempre estamos abiertos a que puedan acercarse a su centro de apoyo a la tecnología y la innovación a refrescar estos temas. No esperamos que aprendan de memoria todo lo que acabamos de decir, sino que tengan en cuenta todas las características del sistema de patentes y que finalmente cuando desarrollen algo, planeen desarrollarlo o cuando estén para presentar un proyecto de investigación o de desarrollo, sobre todo normalmente asociado a las carreras de ciencias o ingenierías, bueno, que piensen en que tienen que revisar antecedentes de patentes, que sería bueno proyectarse a que el resultado de la investigación o el ensayo de desarrollo de un producto, de un proceso, tenga características patentables porque
hoy en día, para quienes quieren seguir la condición de investigador o inventor, perdón, de investigador, el registro de patentes a temprana edad es como le diría yo, un power-up bastante importante para el CONCITEC, que califica a los investigadores por las patentes las patentes que se les han concedido. Y veo con mucho gusto que investigadores ahora se pliegan pues a este tipo de registros cuando siempre pudieron hacerlo, pero que ahora lo están explorando porque les suma a su carrera de investigador. Y por qué no, como jóvenes, ustedes pueden pensar ya en ese futuro, tal vez, bueno, vayan a trabajar a una empresa, vayan a desarrollarse profesionalmente, pero que pensando en ese acervo técnico puedan ir ya cosechando sus primeros desarrollos y solicitudes, sobre todo en modelos de utilidad y mejoras que pueden obtener una patente más rápido de lo normal y que no es complicada de redactar, como acabamos de ver este ejemplo de un martillo con mejores funciones seguramente, pues son 5 o 6 páginas, ¿no? Y que depende bastante de que, bueno, en el CATI, en el centro de apoyo, tengan la predisposición, y yo sé que la tienen, de apoyarlos en desarrollar estas investigaciones o estos proyectos. Con eso los dejo y, bueno, siempre tienen las puertas abiertas del Indecopi en cualquiera de nuestros canales de contacto. Excelente. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Un fuerte abrazo, un saludo a la dirección a la que perteneces. Fraternales abrazos. Con todos, también nos vamos despidiendo, no sin antes recordarles que todos aquellos que asistieron a estas 4 sesiones, ¿no?, de la capacitación especializada en patentes que se llevaron a cabo, ¿no?, el día 19 de mayo, 26 de mayo, 4 de junio y 9 de junio, 2 de junio y 9 de junio, los que han participado en las 4 sesiones van a ser invitados a participar en una evaluación para la certificación correspondiente. Van a llegarles correos electrónicos a ustedes a partir de las 7 de la noche de mañana, ¿no? Y tendrán la oportunidad de responder un cuestionario, no sabemos en qué consistirá, así que estaremos también a la expectativa, hasta las 11:59 de la noche del día sábado. Así que listo, esperemos, ¿no?, con ansiedad también y con expectativa esa evaluación, y nos despedimos. Cuídense mucho. Saben ustedes que también en la universidad la dirección de investigación, innovación y desarrollo está a las órdenes de ustedes. Un fraternal abrazo, cuídense mucho, nos estamos viendo. Saludos, gracias. Buenas tardes.